Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror cerca de ti. Como cada capítulo, quiero agradecer a todos los que semana a semana escuchan el podcast y dar la bienvenida a los que lo hacen por primera vez. No olviden seguirme en Spotify y calificar y dejar un comentario en iTunes. Esto ayuda a que el podcast llegue a más personas. Recuerden seguir mis redes sociales, @terrorcerca, en Twitter, Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo electrónico, terrorcercadeti@gmail.com, es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos. Y como en los últimos episodios, gracias a los que me han mandado sus audios con la frase del podcast. Quédense hasta el final para saber quién fue seleccionado. Y si todavía no han enviado su audio, aún están a tiempo. Esta semana les traigo un episodio un poco diferente. Siguiendo la recomendación de Mariana Esquivel y de mi papá, investigué sobre las leyendas conocidas en el Callejón del Aguacate. En la Ciudad de México se ubica Coyoacán, una de las 16 alcaldías que la conforman. Coyoacán es uno de los lugares con más historia en la ciudad, ya que aún desde antes de la época de la colonia, siempre fue un lugar con mucha importancia para los aztecas. Desde entonces y hasta nuestros días, Coyoacán es un gran centro cultural y artístico, donde grandes representantes de todas las artes se encuentran y viven. Muy cerca del centro de Coyoacán, en la colonia Santa Catarina, se ubica el Callejón del Aguacate, una calle muy pequeña, empedrada, estrecha, de no más de 4 metros de ancho, rodeada de construcciones antiguas y conocida por las leyendas que ahí se encuentran. Lo que hará este episodio diferente es que les contaré relatos escritos por mí, inspirados en las diferentes leyendas conocidas de este lugar. Los nombres de los personajes son ficticios. El primer relato, basado en la que es posiblemente la leyenda más conocida del callejón. El ahora retirado coronel Romero era un héroe de la Revolución. Había combatido en la primera batalla de la Revolución Mexicana, el 21 de noviembre de 1910, allá en la ciudad de Guerrero, Chihuahua, derrotando al tercer regimiento de la caballería. Desde esa batalla, Romero fue famoso por su valentía. Era conocido por lanzarse la batalla cuerpo a cuerpo sin el menor temor. Había quienes decían que Romero tenía algún tornillo zafado, ya que era imposible salir a combate sin el temor a morir. Después, en 1911, formó parte de la batalla por la toma de la ciudad Juárez. De nueva cuenta, dando muestras de gran valentía. Formó parte del batallón encargado de dinamitar las trincheras y casas de adobe, para después terminar en una lucha cuerpo a cuerpo. Romero destacó en la batalla, logrando múltiples bajas en el enemigo, sin el menor temor ni aflicción por las muertes. Después de la entrada triunfal de Madero en Juárez y la renuncia de Porfirio Díaz, el coronel Romero fue condecorado con múltiples medallas al valor. Una vez que la guerra terminó, decidió retirarse de la vida militar y con sus ahorros compró una pequeña casa en el barrio de Santa Catarina, en Coyoacán. En esa casa pasó los siguientes años de su vida. Pero tantas batallas, tantas muertes en sus manos, dejaron una huella en su ser. Frecuentemente despertaba en medio de la noche, recordando los horrores de la guerra, sintiendo nuevamente el calor de la batalla, y todo el miedo que nunca sintió en esta, lo atormentaba cada noche. Por estas razones, nunca pudo encontrar una pareja que lo acompañara o le hiciera soportar este martirio. Su rutina de cada día consistía en ducharse, tomar su desayuno y alistar su uniforme de gala,
como si esperase atender alguna ceremonia. Se aseguraba que todas las medallas estuvieran relucientes. Procedía a ponerse su uniforme y salía a caminar por el barrio. La tranquilidad de las calles del barrio, junto con los sonidos de la urbe en pleno crecimiento, hacían que sus demonios internos callaran por unos momentos. Así vivió por algunos años. En la década de los 30, su vida seguía igual. Pero cierto día, mientras se encontraba dando su ya acostumbrado paseo, se encontró con un pequeño niño en la calle, de no más de 10 años. El pequeño se acercó al coronel Romero y le dijo: «Hola, me llamo Manuel. ¿Quién eres tú? ¿Por qué llevas esas ropas tan raras?» «Soy el coronel Romero, héroe de la Revolución Mexicana. No me moleste, chamaco. Tengo cosas que hacer», contestó amargamente el viejo y continuó en su caminar. Desde ese día, cada que el coronel salía a caminar, el pequeño Manuel salía a su encuentro en el mismo lugar, el conocido como Callejón del Aguacate, debido a que justo en medio de este se encontraba un enorme árbol de este fruto. La mayoría de las veces, el niño solo contemplaba con gran admiración las medallas del coronel, pero en algunas ocasiones se acercaba a él y le pedía que jugara. Romero siempre lo ignoraba. Cierto día, el coronel había tenido una de sus ya acostumbradas pesadillas, solo que esta vez, al despertar, había sentido como si hubiera estado nuevamente en el campo de batalla. Él estaba convencido que en su habitación circulaba el conocido olor a pólvora quemada. Había despertado cubierto en sudor, temblando por el terror de sus recuerdos. El día transcurrió como cualquier otro. Preparó su desayuno, alistó su uniforme y medallas y se dispuso a salir. Había entrado al Callejón del Aguacate y justo al llegar al árbol, lo alcanzó corriendo Miguel, gritándole desde lejos: «Hola, señor, espéreme. ¿Quiere jugar conmigo?». La mente de Romero se nubló. En su cabeza solo había recuerdos de las batallas en las que él había participado. Recordó cómo en una ocasión que se encontraba sin munición, un soldado federal, armado, lo estaba persiguiendo. Romero se escondió detrás de un árbol, y cuando el soldado estaba descuidado, procedió a golpearlo, una y otra vez, hasta que quedó inconsciente, o muerto, no estaba seguro. Para demostrar que no temía a ningún federal, procedió a tomar una cuerda que encontró tirada, y colgó el cuerpo del soldado del árbol, como muestra de su valor y capacidad en el combate. Cuando Romero salió del trance que se encontraba reviviendo ese hecho, se dio cuenta que se encontraba en la calle empedrada, por la que caminaba a diario. Pero al voltear sobre su hombro, vio con gran terror que del árbol del aguacate se encontraba el cuerpo del pequeño Miguel, colgado, molido a golpes. Al darse cuenta de su accionar, rompió en llanto. Se tiró al suelo maldiciendo a todo pulmón. Levantó la vista al cielo tratando de encontrar una respuesta a sus horribles actos. En ese momento, vio en una de las ventanas del claustro que daba al callejón a un monje que lo veía, los ojos abiertos sin creer lo que estaba observando. Romero salió corriendo del lugar. Los siguientes días no pudo regresar a su rutina, y aun cuando las pesadillas habían desaparecido, su conciencia lo atormentaba. No podía aceptar lo que había hecho. Su única idea para obtener consuelo, y tal vez traer un poco de paz a su alma, mandó a crear un altar para la Virgen, muy cerca del árbol, con el fin de que cada persona que caminara por ahí, al persignarse, trayera descanso al alma de Miguel y a la suya. La gente que hoy en día camina por ese callejón
ya entrada la noche, asegura escuchar los gritos de un niño y en ocasiones, al acercarse al árbol, en la corteza logra distinguirse el rostro del pequeño. Esas veces, hay quienes aseguran que la Virgen llora lágrimas de sangre. Este es el segundo relato. Durante el cardenismo, se había creado un grupo de personas selectas, los más importantes en sus diversos ámbitos. Este grupo secreto estaba conformado por miembros de la política, de las familias más adineradas de México, exmilitares, algunos extranjeros e incluso algunos miembros de la Iglesia. Todos ellos con un simple objetivo: seleccionar al sucesor del presidente Cárdenas una vez que su término llegara a su fin. El sucesor contaría con el apoyo económico y político del grupo para asegurar su victoria, lo que les garantizaría a todos los miembros de esa sociedad incrementar su poder. Este grupo acostumbraba a reunirse en la casa de su fundador, quien era solo conocido por ellos como el Señor M. Todas las personas ahí reunidas habían recibido una carta misteriosa, enviada por el Señor M, con instrucciones precisas de dónde presentarse. Desde la primera reunión, el líder había indicado cuál era su objetivo, y que todos los que se encontraban ahí se verían beneficiados de aceptar su propuesta, ya que de lo contrario, él se encargaría de verlos terminar en la ruina. Todos lo hicieron. Cada reunión iniciaban discutiendo los avances de las tareas asignadas a cada miembro, para después crear un plan detallado de las acciones siguientes. Antes de terminar cada junta, todos los participantes se sentaban alrededor de una mesa. Las luces eran apagadas y una médium entraba a la habitación. El grupo realizaba sesiones espiritistas donde buscaban la guía de los seres del más allá, que les ayudaran a conocer las debilidades de sus opositores. No es posible asegurar si las sesiones eran verdaderas o solo un engaño del Señor M para convencer a todos los participantes de realizar ciertas acciones que en primera instancia no eran aceptadas. Cierto día, la reunión se llevó a cabo de la misma manera, solo que esta vez, en medio de la sesión, la médium actuó de forma diferente. Cambió drásticamente el tono de su voz y dirigiéndose a todos los asistentes por sus nombres reales, les dijo que uno de los ahí presentes traicionaría al resto del grupo, significando un fracaso para sus planes. Después de esto, la médium se desvaneció inconsciente sobre la mesa. Las luces fueron encendidas. Todos los participantes se miraban unos a otros con gran desconfianza. Estaban seguros que el mensaje era verdadero y que entre ellos había un traidor. La paranoia iba aumentando minuto a minuto. El Señor M, incapaz de siquiera imaginar ver tanto trabajo fracasar, decidió tomar el arma que escondía bajo la mesa y disparar a todos los ahí presentes, asesinándolos de un tiro en la cabeza. Para evitar sospechas, y ya que en realidad nadie sabía que sus víctimas habían siquiera ido a esa casa, procedió a enterrar a todos en su jardín. El Señor M abandonó esa casa para siempre. Hay quienes aseguran que por las noches, al caminar por el callejón, en una de las casas cercanas, aunque no es posible determinar con exactitud cuál, se escuchan lamentos, cadenas a arrastrar y gritos que estremecen hasta al más valiente. Este es el tercer relato.
La gente que camina por el callejón del aguacate puede encontrarse con un hombre alto, elegantemente vestido, con un traje, abrigo y sombrero de ala, todo en negro. Ese hombre camina por el callejón con un paso calmado. No pareciera tener urgencia por llegar a su destino. Los que se cruzan en su camino siempre son recibidos con una ligera inclinación de cabeza, a manera de amable saludo. Una tarde, una pequeña niña, apodada por sus familiares Lula, se encontraba jugando en el callejón, saltando a la cuerda. Esa tarde se encontraba muy contenta. Estaba a pocos días por terminar el año escolar y pasaría el verano con sus primos que vivían en la playa. Lula estaba a punto de romper su récord personal de saltos, justo por llegar a 150, cuando un auto blanco dio la vuelta en el callejón. Iba a una gran velocidad. Casi imposible manejar así en un espacio tan estrecho. Lula no vio el auto venir. Fue golpeada y lanzada contra el muro de una casona. El conductor del auto solo vio una sombra frente a él. Se detuvo con un fuerte rechinido de llantas. Por el retrovisor, vio un pequeño bulto tirado a un lado del callejón. Al darse cuenta de lo que había pasado, volvió a acelerar para escapar de la escena antes de que alguien pudiera identificar su auto o anotar las placas. Lula estaba tendida en la calle empedrada. Todo el cuerpo le dolía. Con cada respiración, sentía que la vista se le nublaba. En ese momento, el hombre vestido de negro se acercó a Lula. La tomó en sus brazos y le susurró al oído: «Yo puedo salvarte la vida. Solo tienes que entregarme tu alma». Lula, completamente aterrada, sin saber en realidad qué era lo que eso significaba, afirmó con un movimiento de cabeza. En ese momento, todo se volvió oscuridad. Un grupo de personas corrió al lugar del accidente. Encontraron el cuerpo sin vida de la pequeña. Algunos de los testigos solo pudieron ver un auto alejándose rápidamente. Nadie recuerda haber visto al hombre de negro en el lugar. Lula despertó de lo que ella pensó había sido un sueño. Se encontraba en el mismo lugar donde había estado jugando, en el callejón. Era de noche. Solo que esta vez se veía un poco diferente. El lugar parecía estar cubierto de una densa neblina que le impedía ver con claridad. A poca distancia, vio una pareja de jóvenes que caminaban por la calle tomados de la mano. Lula se acercó a ellos. Intentó hablarles. Quiso preguntarles dónde estaban sus papás, pero de su boca solo salió un terrible alarido. Los jóvenes no vieron a Lula, solo escucharon el gemido que aterró e hizo estremecer todos los nervios de su cuerpo. Corrieron tan rápido como éste se los permitió. El hombre de negro había engañado a Lula. Nunca pretendió salvarle la vida. Lo único que él deseaba era poseer su alma, dejarla vagando por toda la eternidad en un limbo, incapaz de abandonar ese terrible callejón, atemorizando a todos los que pasen caminando por ahí. Antes de terminar el episodio de esta semana, quiero contarles sobre el libro 7 esqueletos decapitados, primera entrega de la serie de 5 libros llamada El libro de los héroes, del escritor mexicano Antonio Malpica. Esta serie fue una recomendación de Luis Eduardo. Gracias por el excelente tip.
Este libro cuenta la historia de Sergio Mendoza, joven de 12 años, estudiante de secundaria con una gran pasión por la música, especialmente Led Zeppelin. Su hermana Alicia y sus amigos Hop y Brianda. Sergio, por razones que escapan a su entendimiento, se ve involucrado en una serie de crímenes que tienen en total desconcierto a la policía, y sin una pista al líder de la investigación, el teniente Guillén. De los crímenes, niños desaparecidos, lo poco que se sabe es por alguien que se hace llamar Nick T. La novela narra de una forma increíble los hechos acontecidos en la Ciudad de México, lugar donde se ubica la historia, y nos lleva a conocer a todos los personajes hasta hacernos sentir que somos uno más de ellos, experimentar sus vivencias, sentimientos y temores en carne propia. Cuando comencé a leer el libro, no podía parar. En múltiples ocasiones me descubrí empezando a leer un párrafo y saltarme al siguiente, de las ganas que tenía de seguir avanzando en la historia. Y como lo he dicho en otros episodios, no soy un experto en literatura ni crítico. Simplemente soy un lector más. Pero como lector, les puedo decir que es una obra increíble. Y no puedo esperar a seguir con el resto de la serie. Tengan por seguro que incluiré mi reseña en futuros episodios. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar. Gracias, Ana Gutiérrez, de Torreón, México, por enviar tu grabación.